Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 8, Biopatología de Altura, cuarta. Invitamos al doctor Félix Medina Palomino, quien hará su presentación virtual en relación a la enfermedad cardiovascular en la altura. Buenas tardes, doctor Medina. Voy a presentar al doctor Medina, el doctor Félix Álvaro Medina Palomino, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en Medicina, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, PAS presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, cardiólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, fellow del American College of Cardiology y del European Society of Cardiology. Adelante, doctor Medina, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En realidad estoy muy honrado de estar con ustedes y la verdad que me emociona mucho la invitación. Esperamos ver qué podemos hablar en estos minutos sobre lo que se me ha asignado. No sé si se ve bien la lámina. Ya, perfecto, listo. Ok, entonces, nuevamente el agradecimiento con ustedes y vamos a de inmediato a abordar el tema. Se me ha asignado lo de enfermedad cardiovascular en la altura. En verdad es sumamente interesante el tópico. Sin embargo, hay que ser muy claros en que los niveles de evidencia de lo que puede uno mencionar acá son relativamente no tan ideales como quisiéramos que fueran los estudios clínicos, pero lo que tenemos alguna información, creo yo que vale la pena tomar menos comentarlo. Este es mi conflicto de intereses para la discusión y esta es la agenda que he preparado para los siguientes minutos. Lo primero, evidentemente, es hacer un alto de lo que puede significar el impacto epidemiológico, lo que puede representar la comunidad en altura. Y acá hay unos datos claves que a nivel mundial que probablemente todos ustedes lo conocen, pero no es mala idea resaltarlos. Si vemos, es una población extremadamente significativa a nivel del mundo. Hablamos de más de 40 millones de kilómetros cuadrados que representan las regiones montañosas. Hablamos de más de 400 millones en el mundo por arriba de los 1.500 metros y 83 millones por arriba de los 1.500. También hay una población importantísima que viaja a la altura, que también es una población interesante e importante para algunas cosas que podemos comentar, sobre todo si son cardiópatas. Y adicionalmente podemos también decir de que en nuestro país tenemos la ciudad considerada la ciudad más alta del mundo, con 5.052 metros por el nivel del mar. Digamos que una parte epidemiológica global que siempre es importante para entender el contexto de que estamos hablando de una población sumamente importante en el mundo y que deberíamos tener más comentarios que poder relatar cuando hay cardiopatía. Si nos sumamos a la parte del Perú propiamente, también tenemos algunas cifras que valen la pena recordarlas y en general hablamos de casi la tercera parte de nuestra población está viviendo por arriba de los 2.000 metros. Otro dato sumamente relevante para lo que puede significar consejería y recomendaciones y lo que puede significar el estudio de las cardiopatías en específico para esta población. Ahora bien, para ponernos un poco de acuerdo en el contexto, en la literatura, se reconoce a esta clasificación como la que es la más vigente desde el punto de vista de ciertas localidades y cómo impactaría desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico y más aún en relación a sus enfermedades. Clásicamente, y así se puede, digamos que documentar, de que por arriba de los 2.500 metros es cuando sí se puede apreciar ciertamente una serie de cambios, como baja la presión barométrica, incremento la hipoxia ambiental, baja la temperatura, y una serie de cambios que finalmente lo que van a desencadenar básicamente son respuestas fisiológicas a nivel respiratorio, cardiovascular, neuroendocrino y renal. Por eso que es relevante los otros tópicos que se van a señalar a lo largo de la discusión, en donde se habla pues de cambios sí, ciertamente renales y cambios metabólicos en esta población. Pero fundamentalmente como mensaje crucial e importante, por lo menos el consenso de la literatura, es que por arriba de los 2.500 metros es cuando tendríamos que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir con nuestro paciente. Finalmente, el contexto de la enfermedad cardiovascular en global, ¿qué es lo que sabemos en este momento en el mundo? Si uno saca la estadística de lo que puede significar a nivel de 200 países que reportan cuál es la primera causa de mortalidad en global, y se reconoce indudablemente que la enfermedad cardiovascular es causa líder de mortalidad. Ahora, esto no es un hecho fortuito, sencillamente y lamentablemente, en 30 años no se ha modificado esta verdad porque tampoco se han modificado los factores de riesgo que se enumeran ahí.
un listado de 12 factores que si bien han cambiado uno que otro en frecuencia, uno más importante que el otro, pero en general no ha cambiado significativamente. Es decir, las personas mueren por enfermedad cardiovascular, pero secundarias a algún factor de riesgo, a uno, dos o más factores. Esto es en global, en general. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente ver cómo se aplicaría esto en la población andina o la población que está por arriba de los 2.000, 2.500 metros. Una documentación interesante que apareció hace muy pocas semanas es la relevancia de estos factores de riesgo. Los 5 factores de riesgo más clásicos que todos conocemos, obesidad, hipertensión, tabaco, diabetes y propiamente hipertensión arterial, representan el 50% de toda esa cara global. Es decir, la mitad de las personas que van a morir por enfermedad cardiovascular son debido a estos 5 factores, el juego de estos 5 factores. Y esta presencia definitivamente involucra menor sobrevida. Esto recientemente se ha documentado con una casuística de más de 2 millones de personas. Es decir, significa que aquellos que tengan estos factores tienen ciertamente menos sobrevida, tanto por la enfermedad cardiovascular y en general más mortalidad en global. Pero también hay que ver la otra parte de la moneda. El otro 50% tendrá otros factores que no son los más tradicionales, pero que también impactan en la sobrevida y que también atañe a la población que vive en altura, como vamos a demostrarlo propiamente. Los latinos no escapamos a esta realidad de la mortalidad cardiovascular. Estas son series en países latinos propiamente, donde ciertamente la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por enfermedad cardiovascular también son relevantes, pero nuevamente secundaria a los factores clásicos que les he mencionado, pero como insisto, solamente explicarían la mitad de las causas de enfermedad cardiovascular. Si ya aterrizamos en nuestro medio, ¿qué se reconoce oficialmente? Un fenómeno muy preocupante. En los últimos 30 años, las enfermedades propiamente cerebrovasculares, isquémicas coronarias o cardiopatías coronarias y diabetes mellitus son las líderes en lo que significa mortalidad global en nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de algo extremadamente frecuente y obviamente no van a estar ajeno la población que vive en altura o evidentemente pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y que son sometidos o que se someten a la altura en general. Algunas pinceladas, porque sé que ya se ha tenido una discusión mucho más exhaustiva de lo que pueden significar los cambios propiamente cardiovasculares a nivel de la altura, pero solamente quisiera señalar 3 puntos importantes. ¿Qué hay de la hipoxia y cómo se comporta esto a nivel cardiovascular? Tenemos 2 escenarios propiamente. Uno, evidentemente, la exposición aguda, como ustedes ven acá, una serie de cambios claramente identificados, pero que esto se ve propiamente cuando este FiO2 se reduce un 25 a 60%, que es lo usual que puede pasar cuando uno está entre los 2.500 a 8.000 metros sobre el nivel del mar. Y evidentemente esta hipoxia, cuando uno se somete agudamente, va a llevar a estos cambios que se han mencionado acá con la ulterior consecuencia o potencial problema o riesgo cardiovascular, más aún si uno tiene una cardiopatía subyacente. Y en un segundo punto interesante es que no solamente atañe al sistema circulatorio, sino que además hay una repercusión tisular. Se ha documentado relativamente recientemente cómo esta misma hipoxia se involucra en cambios neurovasculares, en cambios en lo que significa el endotelio a nivel cerebral. O sea, no solamente hablamos solamente de la parte circulatoria, sino a nivel del sistema nervioso central. Y mucho más recientemente también se ha documentado esto mismo, que esta hipoxia propiamente puede inducir a liberación de radicales libres, que finalmente van a llevar a un proceso aterosclerótico, a un proceso inflamatorio y evidentemente pues a mayor probabilidad de que haga una enfermedad coronaria o que inclusive pudiera ser una complicación de placa con un evento coronario o con muerte propiamente por esta predisposición. Ciertamente ha habido más datos interesantísimos de lo que es esta hipoxia hipovárica, que es típicamente un escenario de la altura, donde vean ustedes que es extremadamente más complejo. Esto es bastante reciente que se ha comentado lo que puede significar desde el punto de vista de mediadores, disfunción endotelial y una serie de resultantes que van a significar más daño tisular. Esto también se va a discutir probablemente en la siguiente sesión, en lo que significa el rol de las vías metabólicas a nivel de miocitos, cómo se alteran
con la hipoxia y que claramente van a llevar en fase temprana a una serie de cambios celulares. Entonces, no hablamos solamente de que uno se expone a la altura, sino que hay una serie de cambios interesantes e importantes y que ciertamente lo que pueden predisponer a mayor riesgo y que es lo que estamos tratando de estar atentos, aunque ciertamente los estudios no son tan prolijos al respecto porque no se han hecho tantos estudios como uno debería haber hecho para una población que está ciertamente en mucho riesgo en general. Un tema, si hemos hablado de que las enfermedades cardiovasculares o los desenlaces tienen que ver con factores subyacentes, ¿cómo se comportan esos factores de riesgo cardiovasculares a nivel de la altura? Y acá tenemos tres puntos interesantes que discutir. Lo primero es en global. Hay una discusión importante, depende de la serie que uno pueda analizar. Si uno busca esta serie, por ejemplo, del Tíbet, poblaciones a muy alta, a mucho nivel de altura, y uno ve e investiga si hay factores de riesgo cardiovasculares convencionales, y la respuesta categóricamente para esta población es que sí. El 80% tiene más de un factor y casi el 21% tiene tres factores de los clásicos que hemos mencionado. Y esto obviamente lo va a llevar a una población a más riesgo cardiovascular. Esto es lo que se describe en esta población. Sin embargo, esto no es muy uniforme. Cuando uno va a publicaciones de Bolivia, un país hermano muy cercano a nuestro, en Cochabamba, por ejemplo, e investiga sobre factores de riesgo cardiovascular, hay un listado, pero es diferente, es algo diferente. La llamada de atención al respecto es indagar en nuestro medio qué es lo más relevante, qué es lo que está más predispuesto. Evidentemente siguen siendo los factores los mismos, pero en porcentajes diferentes y evidentemente con comportamiento metabólico también diferente. Lo importante es tratar de documentar la mayor literatura a nivel local. Si hagamos un par de ejemplos, por ejemplo, diabetes. Se va a hablar un poco más extensamente de eso, pero este tiene un comportamiento interesante desde el punto de vista de factor. Sabemos que diabetes es un factor de riesgo indiscutible de primera línea, pero tiene un comportamiento diferente según la población que ustedes puedan analizar. Esta publicación, por ejemplo, que está basada en gente norteamericana, casi 300.000 personas evaluadas, y para ver el riesgo de diabetes, acá se ve un fenómeno curioso. Se ve en esta población de que a medida que aumenta la altura, se reduce justamente la aparición de diabetes mellitus. Esto es un hallazgo para esta población que sigue siendo de altura. Es más, se revela una relación inversa, que es básicamente en hombres, en donde se reduce significativamente a medida que uno se va incrementando en la altura. Pero esto no es ciertamente muy uniforme en otras poblaciones que también están en la altura. Tíbet, por ejemplo, pobladores en el Tíbet, a muchas alturas, 3.000, 4.000 metros, la prevalencia no es despreciable, casi 9% de diabetes, y aquí no se observa ese detalle. Si uno mira el esquema fisiopatológico, al parecer la hipoxemia debida a la altura va a llevar a policitemia, va a llevar a obesidad y lipidemia, a intolerancia a la glucosa, y ahí más bien lo que se ve es que, como ustedes ven acá en la lámina, 4.500 metros sobre el nivel del mar podrían asegurar casi un OR de 4 veces más posible que haga hiperglicemia y o diabetes en general. Por lo tanto, es un comportamiento que depende mucho de qué localidad y probablemente no sepamos exactamente a qué se debe, pero de hecho que es bastante diferente. Es más, si uno se va ya a una población más costeña, más latina, como Guayaquil, y que compara lo que le pasa a Guayaquil a 2.700 versus a 6 metros que está Guayaquil versus otra población, acá este tema de la problema metabólico es completamente diferente. En esta población se describe fundamentalmente que hay menos hipercolesterolemia, menos hiperglicemia y menos síndrome metabólico. O sea, el mensaje yo diría de que aquí es que buscar la casuística en cada uno de nuestros medios propiamente para poder tener una idea clara de lo que está pasando. De que está presente, pero puede ser de diferente magnitud, de diferente impacto. Lo importante es documentar en cada población. El mismo tema relevante es dilipidemia. Para no ser muy larga la historia, sabemos que los latinos tenemos un perfil lipídico muy diferente al resto del mundo, en el sentido de que nuestro perfil lipídico fundamentalmente es triglicéridos elevados y HDL bajo, un binomio muy difícil de manejar, sobre todo porque no hay evidencia de cómo manejarlo propiamente. Nuestro LDL, que es el protagónico de la enfermedad aterosclerótica, más bien está modestamente elevado en 120 miligramos por decilitro. Bueno, si esto lo trasladamos a la altura, también hay diferentes prevalencias según la localidad.
Tíbet, 3.600. Sí es cierto que los triglicéridos son muy altos, el colesterol es muy alto. Pero si uno se va pues a Riobamba, Ecuador, a 2.700, hay mucho menos prevalencia de estos parámetros metabólicos clásicos. O sea, todo depende de la población que ustedes van a investigar. Lo importante es no generalizar. De hecho, sí van a estar. Es poco probable que no estén, pero tienen diferentes prevalencias, diferentes números y probablemente diferentes impactos. De hecho, el tema que tenemos que tratar un poquito más ampliamente es el factor número uno. En 30 años y hace mucho tiempo sigue siendo el factor número uno lapidante de lo que significa morbilidad y mortalidad cardiovascular. Me refiero a hipertensión arterial. Y acá hay cosas sumamente curiosas e interesantes de la hipertensión arterial en la altura, tanto en la gente ya que vive en la altura como en la gente que se expone a la altura. Como contexto general, sabemos que es la enfermedad cardiovascular más, el factor de riesgo más frecuente, más devastador ciertamente, con cifras muy terribles en prevalencia, pero sobre todo lo más preocupante es su tasa de control. La tasa de control reconocida a nivel mundial es acaso 21% nada más. Uno de cada 5 en el mundo hipertenso está controlado. Si nos vamos a nuestro país, la cosa es mucho más preocupante y escalofriante. Ven ustedes la prevalencia, que puede estar alrededor de 20%, pero observen el número de tasa de control. A nivel nacional se reconoce que nuestra tasa de control es escasamente un 5%. Probablemente muchas series particulares de práctica privada pudieran tener mejores tasas, pero lo que se conoce a nivel general no es tan cierto. Y más aún con un ingrediente adicional, nuestra tasa de herencia es muy pobre. Esto es a nivel global de hipertensión en nuestro país. ¿Cómo se comporta este problema a nivel de la altura? La hipoxia, nuevamente, bajo un escenario agudo, es decir, un sujeto que se va a la altura, ¿qué va a ocurrir? Esto ha sido bastante bien documentado y muy bien estudiado por el profesor Parati, que ha hecho muchos estudios en la altura, propiamente a nivel mundial, y en Cayetano Heredia, ciertamente en población andina nuestra. Revela una cosa sumamente curiosa. No hay discusión alguna que hay un aumento progresivo de la presión arterial que se documenta en las primeras horas en que uno se expone y puede estar en los primeros 12 días propiamente, siendo diferenciado en la población adulta mayor. Es mucho más impactante en esta población. Es un fenómeno agudo que ocurre. Pero veamos la otra cara de la moneda. En la gente que tiene exposición crónica, que está puesta en la altura, observen esta complejidad del asunto. Aquí la resultante va a ser que hay bastante hipertensión. También son hipertensos, pero por muchos modelos. Evidentemente, el punto de apoyo es la hipoxia celular, pero vean ustedes que desencadena una serie de mecanismos complejos, una serie de mediadores inflamatorios, vasoconstrictores y otros detalles más, que no vamos a entrar en más detalles al respecto, pero lo importante es que finalmente estas personas están ciertamente predispuestas a ser más hipertensos por esta exposición crónica a la hipoxia. Lo importante entonces, por lo tanto, es que estos pacientes hipertensos son ciertamente frecuentes y son más susceptibles cuando van a la altura por estos dos mecanismos fundamentales que pueden desencadenar una inestabilidad o un desenlace final. Si ya pensamos o preguntamos sobre prevalencia a nivel de altura, nuevamente depende de donde ustedes busquen. Si van al Asia, donde hay pues mucha población en altura, pueden tener estas cifras importantísimas de hipertensión, casi 30%, y prehipertensos 40%, con unas tasas también pobrísimas de control. Pero si se van a otras localidades, este es el mismo metaanálisis del Tíbet y otras series más, de lo que puede significar la prevalencia, y aquí se observó una cosa también que vale la pena señalar. La prevalencia de hipertensión se va incrementando para esta serie, a este metaanálisis de estas poblaciones, se incrementa en la medida que uno se incremente en la exposición a la altura o que viva más en altura, y también con un componente más de edad. Es más, hasta se ha hecho una proporción. La prevalencia puede estar entre el 23 al 56, por casi la mitad de la población puede ser hipertensa en estos lugares según este metaanálisis y se va incrementando conforme uno se va incrementando en habitantes de más altura. Esto no necesariamente es uniforme para todas las poblaciones. Les muestro otro metaanálisis interesante, donde ciertamente en otras poblaciones que no son Tíbet, como ustedes ven acá, observen la parte inferior, en los que no son Tíbet, a pesar que se van incrementando en la altura, no necesariamente incrementa su nivel de presión arterial. Lo que está diciendo esto es que tenemos que investigar en cada una de estas poblaciones para ver cuál es el impacto global.
Y es así como uno pregunta, ¿y cómo nos va en América Latina y en el Perú? En general, tenemos una publicación importante a nivel de América Latina, muchos estudios, 30 muy bien seleccionados, donde ustedes ven acá una altura entre 1.500 a 5.300 y la prevalencia puede ser un poco menor que en el Tíbet, pero es de 13 a 43%. Pero ojo con este detalle, depende del criterio que ustedes van a usar. Si ustedes emplean un criterio clásico de 140,90, probablemente sea 19%. Pero si ustedes van reduciendo su nivel, como un criterio americano, que es 130-80, sube a 43%. Entonces, cuando uno da un dato de prevalencia, hay que estar muy cautos en qué criterio diagnóstico ha empleado. Y para colmo, qué método ha empleado, como lo vamos a demostrar con un estudio muy elegante. Por ejemplo, este estudio propiamente peruano, hecho por otro Segura, donde revela un 23% de prevalencia, uno de cada cinco, de la altura. Pero eso depende del criterio, porque usted le baja el criterio y obviamente va a significar mucho más prevalencia en general. Esto es curioso porque las cifras oficiales de ENDES, por ejemplo, dice que no, tenemos solamente 12% de prevalencia en la altura o en la sierra y en otros registros más importantes. Pero ojo que estos son encuestas y no necesariamente son la verdad. ¿Y por qué? Porque hay un fenómeno que hay que estar muy atentos en esta situación. Y eso sí se demostró en forma muy elegante. Es muy diferente cuál es la prevalencia según el método que usted use. Este estudio, por ejemplo, usted usó un método convencional. Le tomó la presión arterial 3 veces, sacó criterio de 140,90 y sacó una prevalencia del 18% y se acabó el asunto y con eso juega con esos números, diciendo que tendríamos uno de cada cinco. Sin embargo, esto no es tan cierto. Vilo, que es del grupo de Parati, en nuestro país, en los Andes propiamente, vean ustedes que la tasa de prevalencia, según criterio de consultorio, tomándole modestamente tu presión arterial con un tensiómetro convencional, efectivamente salió baja. Pero si usted le colocan un dispositivo, como que se hizo en ese estudio, de 24 horas, la prevalencia se disparó 3 veces más. Y es que eso sucede muy frecuentemente en la altura. No hay una muy buena correlación entre la presión arterial que uno toma, lo cual ya hace más difícil el diagnóstico, con tensiómetro convencional versus usar este monitoreo de más tiempo prolongado. Esto se hizo en Cerro de Pasco y se demostró elegantemente. Por lo tanto, ciertamente, nosotros en los Andes somos más prevalentes en mal de montaña e hipertensión pulmonar arterial pulmonar, ciertamente. Eso es lo que se sabe epidemiológicamente. Y en el Tíbet es cierto, también altura, pero con un comportamiento diferente que no está muy claro cuál es la causa, pero ahí tienen más hipertensión sistémica con un aumento de flujo sanguíneo. De hecho, hay situaciones diferentes, pero el punto central es que la medición convencional, nuestro tensiómetro modesto, nuestros oídos, nuestro estetoscopio, va a subestimar la presión arterial en las personas de los Andes. Eso está claro y es un problema para poder saber el diagnóstico exacto y sobre todo las prevalencias y qué hacer. Muy recientemente se ha visto un fenómeno que también preocupa, el deterioro cognitivo de hipertensos. Los hipertensos, según la exposición a que estén, dependiendo de dónde estén, ustedes ven acá una serie entre un grupo A, 1.000 a 1.800 metros, un grupo D, 3.000 a 3.900 metros. Resulta que la prevalencia de deterioro cognitivo, disfunción cognitiva, es notablemente diferente en la medida que se pone más a la altura. O sea, encima de que ser hipertensos, tienen más deterioro cognitivo de manera interesante e importante. Y finalmente lo práctico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de agentes antihipertensivos? ¿Qué se ha podido estudiar? En ese sentido, nuevamente, el mismo grupo de Parati ha hecho estudios sumamente curiosos e importantes, donde en principio a gente normal, sana, no hipertensa, expuesta a la altura, que ya se sabía que iba a incrementar su presión arterial, se les dio un bloqueante de renina-angiotensina, como en este caso que utilizó este agente, pero que corresponde a una familia que bloquea el tema de renina-angiotensina y observó de manera categórica que redujo este ascenso de presión arterial para esta población. Esto mismo se ha hecho ya en hipertensos y también se observó el mismo fenómeno. Estos pacientes hipertensos de elección, sin lugar a dudas, está un agente bloqueante de receptores de angiotensina 2, propiamente que el que se usó en este caso fue el telmisartán, como que se reconocen las guías como tal, pero que evidentemente no va a ser el único, pero sí es de elección para estas personas de la altura por un mecanismo que no está muy claro, pero al parecer tendría que ver con este sistema renina-angiotensina alterado.
Todo esto ha llevado a unas recomendaciones y antes que lo critiquen ustedes, evidentemente el nivel de evidencia no es tan potente como quisiéramos, pero es lo que se tiene. No se tiene más datos por ahora. Sigue siendo un tema importante, a pesar que tenemos millones de personas en altura, no se tiene claras las cosas de qué hacer. Lo que sí es cierto es que en gente hipertensa de riesgo moderado o alto, debe evaluarse muy bien su presión arterial antes y durante el viaje a la altura. Es una recomendación muy fuerte con un nivel de evidencia bastante respetable de categoría B. Sin embargo, si el sujeto tiene una hipertensión controlada y más bien es leve, niveles no muy altos, podría alcanzar 4.000 metros con terapia adecuada y no habría mucho problema. Ojo, el nivel de evidencia es C, es puro consenso, no hay estudios prospectivos que lo hayan demostrado. Pero categóricamente, el sujeto que no está controlado o que es hipertenso severo, no es conveniente que se exponga a la altura, salvo que tenga una evaluación muy prolija, pero de conveniencia no es idealmente. Y desde el punto de vista terapéutico, lo que habíamos mencionado, hay cierta predilección para que estas personas hipertensas sean manejadas de todas maneras con un receptor, un bloqueante receptor de angiotensinas 2, que en este caso se evaluó como fue temesartán, con una categoría 1B. También se ha evaluado calcio antagonista, que sería una magnífica combinación. Hoy por hoy la hipertensión se trata con combinaciones. Acetosolamida, que tiene más bien un rol en lo que significa bajar o incrementar la saturación de oxígeno, también podría reducir la presión arterial. Y en caso de que uno necesite beta-bloqueadores, se prefieren los beta-bloqueadores selectivos, pero también con un nivel de evidencia muy pobre en general. Finalmente, solamente un par de pinceladas sobre dos escenarios relevantes. Enfermedad coronaria. Las personas que son sanas y se exponen a la altura no tendrían por qué desencadenar una crisis coronaria, un infarto, un evento de estos tipos. Y como lo ven claramente en estudios muy elegantes, donde se expuso a 7.000 a 8.000 metros y no se obtuvo ningún tipo de cambios isquémicos. Sin embargo, si el paciente tiene enfermedad coronaria, tiene que demostrar, hay que tomar precauciones. Generalmente no se quita ninguna medicación preexistente, acetosalamida, que no hay estudios prospectivos al respecto, pero al parecer es interesante porque podría disminuir el riesgo de isquemia, pero en global, las personas que han sido expuestas a un procedimiento, un stent, una cirugía, es mejor dejarlas de que no se expongan a la altura 6 a 12 meses. Y los únicos coronarios que no deberían tener mayor limitación en ascender hasta 4.200 metros inclusive, son personas coronarias, pero de muy bajo riesgo, o sea, con una cosa muy localizada, no muy difusa. Evidentemente, un paciente inestable no es conveniente de ninguna manera que se exponga a la altura en global. Y finalmente, el otro escenario curioso también es insuficiencia cardíaca. También hay un comportamiento interesante, y esto sí se ha reportado relativamente reciente. Las personas de la altura tienden a tener un corazón más rígido. En cardiología lo conocemos como la difusión diastólica, la incapacidad de relajarse ese ventrículo. Y es altamente prevalente esta situación. Lo malo de esta situación es que es de mortalidad a 5 años, 5 veces más. Las personas expuestas a la altura o que están en la altura tienen un riesgo incrementado en la medida que se va incrementando su exposición a la altura a un corazón más rígido. Esto se ha demostrado aún en pacientes asintomáticos. Cambios estructurales hacen que sea un comportamiento más rígido y por lo tanto una patología que hay que estar mirándola muy de lejos. Ojo que no son gente con síntomas, pero uno les hace los estudios de imágenes y demuestra que tiene esta disfunción diastólica. Sin embargo, si uno paciente tiene una insuficiencia cardíaca, no es que no pueda estar expuesto a la altura y que no puede venir a la altura, sí lo puede, si está estable, sí se puede lograr, no es una condición absoluta, salvo que tenga un ventrículo muy dañado, ya no un corazón rígido, sino debilitado, en donde sí se ha visto que los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, es decir, incapacidad contráctil de ese corazón, tienen muchos más desenlaces en general. Y las recomendaciones para ellos, nuevamente, no se quita ningún fármaco, el ascenso debe ser lento y progresivo, alguien da una cifra de 300 a 500 metros por día, no más, a partir de los 2.500, y no deberían alcanzar más de 3.500 metros si es que están inestables. Y ya mis mensajes finales para esta discusión, el primer mensaje importante es que no estamos hablando de una población pequeña. 500 millones de más de 1.500 metros, 80 millones más de 2.500 metros y casi 15 millones a 3.500 metros. Y nosotros no estamos evidentemente fuera de ese escenario. Y la segunda cosa es que ya está más o menos bosquejada
ciertas recomendaciones, ciertas contraindicaciones en que no se puede exponer a la altura bajo estas condiciones clínicas. Pero hay tres mensajes claves al respecto. Número uno, no hay discusión alguna que la exposición a la altura es una condición hipóxica, evidentemente, y que es riesgosa para una persona que tiene enfermedad cardiovascular. Sin embargo, si el paciente está estable, bien medicado, bien controlado, sin mayor deterioro, podría viajar a menos de 2.500 metros y es seguro sin problemas. El lío está si se expone a más de 2.500 metros. Un paciente inestable requiere reevaluación y probablemente no se le va a aconsejar que visite estas alturas solamente si está descompensado hasta que pueda lograr un estado mucho más estable. Les agradezco sobremanera esta diferencia para conmigo, para poder permitirme hablar unas cuantas pinceladas, unos cuantos comentarios sobre este tipo de problemas. Y evidentemente a esta ciudad hermosa, a este departamento hermoso como Arequipa, les deseo un feliz aniversario por sus 485 años de fundación. Muchas gracias por la atención prestada.